La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio, cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multiétnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues, y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas, a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham, pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí, él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema, Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí al final está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multiétnica de Jesús. Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado, y además estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero asombrosamente, Dios en su gran amor y misericordia los salvó, perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida. Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto.
Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz. Así que Pablo continúa en el capítulo 3 maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él está en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración. Esta vez, él ora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios, para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios, y Pablo describe de 4 maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras 2 tienen que ver con el canto, cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piense acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús.
De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida. No sé si todos lo captaron, todos lo entendieron, le pusimos atención. Yo por mi parte sí, hermano. Sí, Ahí me bueno, dio como una... bueno. Vale, vale. Ya entonces, ahora sí, les comparto pantalla y comenzamos entonces con Efesios capítulo 1. Habíamos dicho que íbamos a estudiar Efesios, entonces para estudiar Efesios, primero hay que entender la ciudad, a quien le escribe, a la congregación que se le escribe, que es Éfeso. Eh, Éfeso aparece, antes de adentrarnos más en el contenido propiamente tal de la carta, Éfeso aparece en varias partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver acá en Hechos, capítulo 18, versículo 18, dice... Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Esta discusión con los judíos la tenía en Éfeso, en la sinagoga que estaba en Éfeso, los cuales le rogaban que se quedase con ellos, estos son los de Éfeso, por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Ya entonces esta es una de las primeras veces que se nos menciona en los viajes de Pablo, la ciudad de Éfeso, ¿ya? Y se ve ahí que Pablo predicaba en la sinagoga, o discutía, dice, con los judíos, en la sinagoga misma que estaba en Éfeso, ¿ya? Éfeso también hay que entender que históricamente en el primer siglo era una de las terceras más grandes metrópolis mercantiles de la época. Éfeso está ubicada en la costa de Asia Menor, que es lo que es la actual Turquía. Acá tengo un mapa donde podemos ver Éfeso en relación con muchas de las congregaciones que aparecen en Apocalipsis. Si ustedes pueden ver, está la carta a Éfeso que aparece en Apocalipsis 2, Esmirna, Sardis, Filadelfia, la Odisea, Tiatira, Pérgamo, etcétera. Y está ubicada en la costa, como les dije, de Asia Menor, ¿ya? Otros piensan que está detrás, ¿y por qué lo ubican en tercer lugar? Porque ponen a Roma y a Alejandría como también una de las metrópolis principales también de ese entonces. Entonces estamos hablando de que en Éfeso, en esta gran metrópolis del primer siglo, vemos a un Pablo que entraba en las sinagogas y que discutía abiertamente con los judíos de ese entonces, en esa ciudad tan importante para el Imperio Romano, que fue construida por los griegos alrededor del 1100 antes de Cristo, ¿ya? Que obviamente fue construida por los griegos, y en la conquista romana, que ejecutan entonces a Grecia, es donde Éfeso pasa a ser parte del reinado de Roma, ya parte de la jurisdicción de César. Después vamos a ver entonces que en Hechos, capítulo 19, ya, vemos que, perdón, puse Hechis, en Hechos 19, vemos que dice, aconteció que entre tanto que Pablo estaba en Corinto, perdón, Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Cuando dieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿ya? Entonces, acá se ve nuevamente que Pablo viene a Éfeso, y de hecho en el versículo 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses. Esta vez se queda más tiempo, ¿ya? Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, vemos nuevamente que Pablo en su evangelización entra en la sinagoga, ¿ya? Entra en la sinagoga de ellos. También vamos a ver otros pasajes, por ejemplo, en 1 Corintios 15:32. 1 Corintios 15:32. Pablo, cuando narra parte de lo que ha sufrido como apóstol, dice, os aseguro en el 31, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto está dado en el contexto de la resurrección del Señor Jesucristo y de cómo Pablo defiende con argumentos la resurrección, porque estaban prestando atención a doctrinas extrañas acerca de que no había resurrección de los muertos. Entonces Pablo en ese contexto introduce que él batalló como hombre contra fieras en Éfeso. Imagínense, ¿ya? Una de las cosas que tuvo que vivir él como apóstol. Y otra, y la última que vamos a ver ahora, es Apocalipsis, como les había mencionado, capítulo 2, ¿ya? Versículo 1 dice, escribe Juan, obviamente encomendado por el Señor Jesucristo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, hablando de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto es importante, los que dicen ser apóstoles, porque después lo vamos a ver en la introducción de Efesios. Y dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, hablándole a Éfeso, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, en medio de esto, es Dios mismo, por medio de Juan, que le dice, el Señor Jesucristo por medio de Juan, que le dice entonces a la iglesia esto, que ellos han probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Y por qué es importante? Porque Pablo acá, en Efesios capítulo 1, parte diciendo esto, y acá ya nos metemos de lleno en el estudio. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Voy a leerlo completo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza
os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí termina entonces el capítulo 1 de Efesios. Entonces, tomándome de lo que dice acá Apocalipsis 2, cuando dice, yo conozco tus obras, hablándole a Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles, esto has probado a los que se dicen ser apóstoles. Entonces, como parte acá, Pablo en Efesios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, algunos entienden que Pablo normalmente está defendiendo su apostolado. ¿Y por qué lo hace? Porque él sabe que de todas maneras él iba a ser probado. Cualquiera que se levantara como apóstol iba y debiese ser probado. Entonces, Pablo acá, al decir Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, entonces la credencial que él pone, él dice, yo no soy apóstol por mí mismo, por mi voluntad, sino que soy apóstol y de Jesucristo, el sujeto de mi apostolado, aquel que motiva mi apostolado, aquel que encomienda mi apostolado, aquel que manda mi apostolado, aquel que yo le tengo que dar cuenta en mi apostolado es Jesucristo. Y eso sucede porque es la voluntad de Dios. Entonces acá vemos a las dos personas de la Trinidad obrando en el apostolado de Pablo, ¿ya? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver que Pablo no es apóstol por las suyas, sino que es por la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver, hermanos, marcado en Hechos, capítulo 9, si me acompañan también. En Hechos capítulo 9, en la conversión de Pablo, cuando Jesús le aparece en el camino a Damasco, cuando él llevaba cartas ahí para apresar a los creyentes en Damasco, entonces en esta conversación que tiene con Jesús, después Jesús dice que se le aparece a Ananías, ¿ya? Dice el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, luego de la aparición de Jesús a Pablo, y le dice en visión a Ananías, eh, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y aquí vamos a ver en los versículos 15 y 16 por qué Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Acá en Hechos 9, en el relato de la conversión de Pablo, en el versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces vamos a ver que este apostolado fue dado por el mismo Señor y obviamente por voluntad de Dios. Y acá lo vemos claro cuando en el versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, y este me es este, es la persona de Dios, ¿ya? Entonces dice, para llevar mi nombre es el Señor, cuando dice el Señor le dijo, este es el Señor Jesús, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo, nuevamente, él haciéndolo todo, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿ya? Entonces Pablo se presenta acá, volviendo a Efesios, como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿ya? Hasta ahí ya he hablado mucho. ¿Qué pensamos, hermanos, acá del versículo 1? ¿Qué les parece? Vamos entendiendo un poco el contexto histórico y a quién le está escribiendo Pablo
a estos hermanos en Éfeso y a quién va dirigida la carta y por qué Pablo también empieza a dar las credenciales del apostolado que tiene. Los escucho, hermanos. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Estar ahí o no, hermanos? Yo recién estoy cerrando Sí, el centro yo comercial. igual, como me integré recién, no estaba prestando atención. Pero tenemos algo que decir ahí del versículo 1, de lo que se les venga a la cabeza. O sea, no sé si lo dijiste, pero entiendo yo que él es un apóstol fuera por decirlo de alguna manera, fuera de la elección. eh, Él no fue elegido como apóstol previo a la muerte de Cristo. Él fue elegido tiempo después, entendemos, por Jesucristo. Entonces, el hecho de que remarque que es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, de inmediato está reafirmando o afirmando su autoridad, que todo lo que viene en la carta viene por la autoridad de Cristo, que Él es un mensajero de Cristo directamente escogido por Él. Sí, así es. Así es. Gracias, Ismael. ¿Alguien más quiere comentar ahí? ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Con respecto a que dice por la voluntad de Dios, en Gálatas, el capítulo 1, el versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, etc. Entonces ahí tenemos por qué dice apóstol de Jesucristo y después dice por la voluntad de Dios. Entonces ahí cuando habla de Dios, en Gálatas capítulo 1 da la explicación de por qué dice por la voluntad de Dios. Porque tú mostraste que el Señor Jesús se le aparece, pero después dice por la voluntad de Dios y ahí estarían la autoridad tanto de Dios como de Dios el Padre como de Dios el Hijo. Y lo otro interesante que decía Ismael es que apóstol vendría a ser prácticamente como un embajador y distinto a los 12 que el Señor había escogido, porque como dice aquí en Gálatas 2, es para predicar a los gentiles, para que yo le predicase entre los gentiles. Él es apóstol y maestro para los gentiles. Específicamente, aunque también sabemos que predicó en las sinagogas, tal como leíste en Hechos, pero la misión fundamental era el maestro y apóstol de los gentiles. Eso por ahora. Ya, perfecto. Entonces ya entendemos que Pablo es apóstol de Jesucristo, post muerte de Jesucristo, en la resurrección de él, ¿ya? Y cuando él ya es glorificado, y también entonces que es la voluntad de Dios de que él haya sido apóstol, y también como nos mencionó nuestro hermano en Gálatas, también ahí se dice que Pablo fue apartado. Bueno, él después también lo va a decir más adelante cuando dice que él nos escogió antes de la fundación del mundo, en el mismo Efesios, él también va a venir a decir lo mismo en otras palabras, ¿ya? Entonces, en Éfeso, esta ciudad tan multicultural en la cual se planta esta iglesia ahí en los viajes que se hicieron en Hechos, que también ya leímos, entonces vemos que en esta metrópolis mercantil tan grande del primer siglo, en Asia Menor, que es la actual Turquía, Pablo entonces le escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces ahora vemos que esta carta de Pablo
De hecho, es lo mismo, disculpen, ahora me acordé, es lo mismo que la introducción que Pablo, muy parecida, la introducción que Pablo hace en Romanos 1:1, cuando dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ya, entonces ahí Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces acá también vemos otro de los propósitos, tal como también mencionamos, de Pablo, que era el de evangelizar, de proclamar este Evangelio de Dios a judíos, pero principalmente a gentiles, que era el foco que él tenía como llamado. Y lo que leímos también en Hechos capítulo 9, que era necesario que Pablo entonces padeciese producto de este Evangelio de Dios, y lo vamos a ver que él efectivamente padece y padece bastante. Volviendo entonces a Efesios, y entendiendo que la carta va dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, entonces acá ya, al contrario de lo que estuvimos estudiando en Hebreos, vemos que no va a una asamblea mixta, sino que se está dirigiendo exclusivamente a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces Pablo esta carta no la está dando a inconversos, ¿ya? Eso no quita que inconversos la puedan leer o escuchar, sino que estamos diciendo de que el foco principal de Pablo en su corazón al escribir, motivado por el Espíritu Santo, es para los santos y fieles en Cristo Jesús que están ubicados geográficamente en Éfeso, ¿ya? Ahora, es importante, acá yo estuve buscando porque en las versiones más antiguas, por ejemplo en la Septuaginta, no aparece en Éfeso, sino que dice en Cristo Jesús, y se le agrega, según el texto masorético, Éfeso, ¿ya? Y algunas partes, manuscritos del texto Receptus, también mencionan que está Éfeso, ¿ya? Esos datos son más o menos importantes. Algunos piensan que estaba escrita para la Odisea, algunos piensan, pero si bien es cierto, hay un consenso general en la crítica textual de que esta carta está dirigida para los hermanos que están en Éfeso, y por eso entiendo yo también que la Reina Valera lo pone acá, ya eso para que lo sepan como dato, ya para que lo vayamos viendo, que hay algunas también discrepancias acerca de a quién va dirigida, pero normalmente el consenso general es que está dirigida a los hermanos que están en Éfeso, ¿vale? Y bueno, después a raíz de que vayamos estudiando la carta, vamos a ir dándonos cuenta de que lo más probable es que sea para ellos, aparte de este enunciado que ya aparece acá. Después dice el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este gracia y paz a vosotros, ¿qué nos dice? Que él parta diciendo gracia y paz a vosotros. Entendiendo que este vosotros, ya sabemos, son los santos y fieles que están en Cristo Jesús, que están en Éfeso. ¿Qué podemos decir ahí, hermanos? Gracia y paz a vosotros. ¿Algo que decir ahí, hermanos? Yo creo que tiene que ver con la hermandad espiritual que hay con los destinatarios, porque entendemos que la gracia y la paz solo la pueden recibir de Dios aquellos que son escogidos de Dios. Entonces, el mensaje que él trae, entiendo yo que lleva, además del respaldo divino de que él sea apóstol escogido por Cristo, lleva esa gracia y esa paz. Esa es la finalidad del mensaje que él quiere entregar, y como proviene de Dios el mensaje, sí o sí, también lleva gracia y paz para ellos. Entonces entiendo que implica varias cosas el que diga gracia y paz. Una, el propósito divino de la carta, y otra, los destinatarios, que deberían ser hijos de Dios para poder recibir esa gracia y paz.
Ya, perfecto. ¿Alguien más aquí quiera mencionar? Gracia y paz a vosotros. Me gustaría agregar que pienso yo que son cosas que necesitamos harto. Gracia y paz. Ya, perfecto. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora la segunda parte, él dice, esta gracia y paz, que es a vosotros, no es mía, sino que es de Dios, nuestro Padre, y este nuestro es súper, súper importante, porque nuevamente les dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, y él se incluye y los incluye a estos santos y fieles como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice de Dios nuestro Padre. Al decirle Padre es porque él se pone en la posición de hijo, ¿no es cierto? Entonces dice de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces acá implícitamente hay un reconocimiento de que es hijo, de que todos son hijos y de que hay un Padre que es Dios. Y también esta gracia y paz que está dada a ellos es de parte de Dios y también de parte del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Entendiendo que hay judíos y también gentiles, en este sentido sí es una asamblea mixta, porque hay judíos y gentiles que forman parte de estos santos y de estos fieles que están en Éfeso y que son parte de la familia de Cristo Jesús, que son parte de la iglesia. Entonces él les dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces refuerza, tanto para judíos como para gentiles, que Dios y que el Señor Jesucristo son uno, forman parte de la unidad trinitaria, y él después lo va a seguir explicando. Ya recordemos que esto recién es la introducción que él hace, pero más adelante él va a explicar y va a desarrollar esta unión intrínseca que tiene el creyente junto con Dios y junto con el Señor Jesucristo, y que esa unión se da, ¿por qué? Por la misma unión que tiene Jesús, Dios y el Espíritu Santo de él, ¿ya? Entonces nosotros estamos unidos en esa unión que ya tiene la Trinidad, Él nos hace parte de esa unión. Entonces, acá gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, entonces involucra todo aquello. No sé si alguien más quiere decir algo del versículo 2. ¿Algo más que decir ahí? Yo por ahora estoy bien. Vale, vale. Daniel, ¿tú vas entendiendo? Daniel Ronceros, ¿vas entendiendo, hermano? No sé si estás ahí. Si no te pillé mal parado, me avisas. Ya, no está el Daniel, no importa. Ya, entonces, versículo 3 dice, Discúlpame, versículo 3 hermano, dice, discúlpame. Algunos detalles sería bueno, porque alguien podría preguntarse por qué dice Pablo y cuando el Señor se le aparece, el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De acuerdo? Entonces también ahí el hecho de que se haya cambiado el nombre o que aquí aparezca como Pablo, siendo él Saulo, porque a lo mejor uno no haría la relación porque en Hechos dice Saulo, ¿ya? Claro, y después cambia el nombre y por lo que yo he leído, el nombre de Pablo es del latín y está relacionado con pequeño. Y en el caso de Saulo, que fue el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín, y el apóstol, en este caso Pablo o Saulo, él era también de la tribu de Benjamín y él había estudiado bajo Gamaliel, uno de los grandes maestros de su tiempo. Entonces, cuando él hace su defensa en Filipenses, ahí da bastante detalle de su biografía. Y entender que como Saulo, él perseguía a la iglesia. Y aquí el contraste fuerte que se ve es que el que perseguía a la iglesia, que llevaba
cristianos presos, ahora resulta que es siervo, o en este caso apóstol, entendemos que apóstol significa enviado, pero no es un simple enviado, sino que la idea de apóstol de Jesucristo implica que él está con toda la autoridad que el Señor Jesucristo le delega, es como su representante, su embajador. De ahí que lo que decía Ismael con respecto a los apóstoles, que entendemos que ya no hay de ese tipo de apóstol, de ese tipo de apóstoles, porque estos son enviados por el Señor Jesucristo, por voluntad de Dios. Eso con respecto a lo del apóstol de Jesucristo. Y otra cosa en cuanto al versículo 1, te fijas que en las versiones que tienes tú ahí, en la Septuaginta, perdón, en la textual dice Cristo Jesús, y en la 60 dice Jesucristo. Y cuando uno revisa las últimas versiones que tiene, por ejemplo, en Stele Allen, que aparece en Logos Calogos, o la que uno puede buscar en YouTube, uno se da cuenta que en este caso la cuarta edición, Cristo Jesús, es lo que dice el texto mayormente usado, Cristo Jesús. Por ejemplo, de Stele Allen, la 28, yo tengo la 27 en mi programa, pero está la 28 ya y dice Cristo Jesús. Ahora, a Francisco La Cueva, un hermano que ya partió y está en la presencia del Señor, a él se le preguntaba por qué sucede eso, de que digan Jesucristo y en otra dicen Cristo Jesús. Y la explicación que da él, una vez que buscó y se ocupó para entender por qué había esa diferencia de Cristo Jesús y no Jesucristo, por qué había esa variación, él da el ejemplo con respecto a un presidente. Es decir, cuando el presidente recién está instaurado, cuando recién se inaugura, entonces se le llama Jesús el Cristo, ¿ya? Entonces aparece primero el nombre de la persona y después cómo que es presidente o que es ungido rey, etc. Entonces él dice que al principio de Pablo escribe así, Jesucristo, en las primeras cartas que él pone Jesucristo primero. Pero después aparece, en las cartas posteriores, aparece como Cristo Jesús. O sea, si hacemos la analogía, si hacemos la comparación con un presidente, al principio se nombra a la persona y se dice que es el presidente. Pero una vez que es conocido, entonces se dice el presidente y después se da el nombre. Esa es la explicación que da Francisco La Cueva en los audios que uno puede escuchar en YouTube. Y otra explicación que también yo he escuchado de otros, obviamente, es que para el apóstol Pablo, a él se le apareció estando ya exaltado el Señor Jesús. Entonces es el Mesías, es ya alcanzando la posición más alta, como según vemos en Filipenses capítulo 2. De ahí que como estaba exaltado el Señor Jesús, entonces es el Cristo, es el ungido. En español vendría a ser el ungido rey heredero de todo. El Cristo sabemos que es del griego, Christos. ¿Sí? Entonces, la explicación podría ser esa también en algunos casos. El Señor Jesucristo, como ya está exaltado, entonces para Pablo, que el Señor ya estaba exaltado, ya había ascendido, había muerto, pagado por nuestras maldades, nuestros pecados, había sido sepultado, pero ya había ascendido y se había sentado a la diestra de su majestad en las alturas, a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces por eso es que aparece primero ungido, en este caso Cristo, como hay versión griega, Cristo, Jesús. Entonces aparece el nombre después. Y según Filipenses 2, uno podría pensar que sería así, porque lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero una vez exaltado. Esa podría ser otra explicación de por qué en algunas versiones aparece primero Cristo Jesús y en otras apóstol de Jesucristo. Es lo que yo he podido averiguar con respecto a eso. Y lo otro del versículo 1, antes que sigas avanzando, discúlpame ya, dice que están en Éfeso. Dicen que hay varios de los mejores manuscritos donde no aparece Efeso, que están en Efeso, no aparece. Pero hay también
muchos manuscritos donde sí aparece. Entonces se han dado varias explicaciones al respecto de. Una de las explicaciones es que si, como Éfeso era muy importante en su tiempo, era un lugar muy céntrico y de ahí había mucho negocio, mucha gente, era un lugar donde había muchos visitantes, ¿ya? Entonces, como era un centro principal, entonces llegó la carta ahí, dicen algunos, y era circular. Y se había dejado el espacio en blanco para que cuando llegara alguna asamblea, en Éfeso primero se leyera así, que están en Éfeso, pero si después se iba a otra ciudad, el espacio en blanco, ¿quién queda? Porque dice, en español vendría a ser Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en, y ahí se le debería agregar la persona que está leyendo la carta. Eso es una de las posturas, ¿ya? Entonces dicen que era una carta circular y dependiendo de donde se llegara a leer, entonces se le agregaba, a la persona que leía se le agregara, porque el apóstol que había escrito desde la prisión había mandado hacia todas las iglesias. Esa es una. La otra es que como era circular, queda en blanco así nomás, y que algunos dicen, le ponían, llenaban el espacio en blanco y le ponían el nombre. Entonces algunos dicen que eso no, pareciera que no lo rellenaban porque no se encontraron o no se han encontrado, excepto una que dice la Odisea, me parece que Marción fue uno de los que la agregó y en su versión él puso que están en la Odisea, ¿ya? Esa es otra explicación con respecto a por qué según entienden los eruditos de la crítica textual, es que estaba en blanco ese espacio que están en. Ahora, algunos también postulan que debería leerse algo así como Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo, que son, no que están, que son. ¿Mm? Entonces, que son fieles, que son santos. Algunos dan la idea ahí, pero igual es un poco forzadas para algunos, para muchos. Así que lo más probable, que era la otra teoría, es que como se perdió o nunca se encontró la de la iglesia de la Odisea, la otra postura es que esta carta era la de la Odisea, de ahí que Marción le puso la Odisea. Pero también se cuestiona. Así que de ahí algunas variaciones, que era la explicación que tú diste hace poco. Me pareció interesante volver a mencionar que para algunos no es tan sencillo, sino que ellos dicen, no, una carta circular no es solamente para Éfeso, sino que es para todas las iglesias locales de ese tiempo, como cuando le escribe a los colosenses, le dice que la de los colosenses la lean los laodicenses y la de la Odisea se lean Colosas. Entonces algunos postulan en base a eso que este escrito, esta carta, esta epístola debería también ser de ese corte, que se leyera en las distintas iglesias locales. Eso. Disculpa que me haya extendido. Claro, pero yo decía que al menos para mí, mi tranquilidad está en que esta carta es dirigida para Éfeso. ¿Por qué? Porque en 2 Timoteo 4:12 dice, a Tíquico lo envía a Éfeso. Y en Efesios 6 dice al final, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Y como el 1 Timoteo 4:12 se dice, a Tíquico lo envía a Éfeso, entonces yo me inclino más por la otra postura, pero por eso también, como usted bien dice, que es la postura de Éfeso, pero por eso, como usted bien dice, hay otras posturas, pero ahí cada uno adopta la suya, ya lo hemos dicho, pero hay que tenerla sobre la mesa, al menos para mí me da tranquilidad esta, ¿ya? Que como Tíquico acá es mencionado por mismo Pablo y que dice que va a ser enviado, y después en 1 Timoteo se dice ¿cómo se llama? A Tíquico lo envía a Éfeso,
ahí donde yo digo, puede ser que, como Tíquico ya estaba trabajando en Éfeso, él mismo entonces haya, en 1 Timoteo 4, enviado también esta carta, y aquí está diciendo que todo lo que, como Tíquico envió la carta, entonces todo lo demás lo va a hacer Tíquico, lo va a saber, lo hará saber, perdón, Tíquico, porque dice el cual envía a vosotros para esto mismo. Entonces, este envié, algunos postulan, porque él entregó la carta ya a través de manos de Tíquico, entonces llega esta carta a Efesios, a los de Efesios. Así que eso. Pero eso es lo que yo creo, ahí cada uno entonces ve, según las posturas que ya hemos dicho acá, qué es lo que va a entender, ya sea carta circular o no. Lo importante acá es que Pablo al menos está reconociendo acá que en este lugar hay santos y fieles que están en Cristo Jesús. Ya él entonces, a ellos, perdón, les da esta gracia y paz que viene de parte de Dios, que es nuestro Padre, y también del Señor Jesucristo. ¿Ya? Algunos acá, eso se me olvidó mencionar, del 2, que algunos también entienden lo mismo que el 3, que de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo lo menciona porque es Padre nuestro y también es Padre del Señor Jesucristo, y lo desarrolla en el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso también se me olvidó mencionar. Y otros postulan que esta gracia y paz viene de Dios nuestro Padre, y también esta gracia y paz viene del Señor Jesucristo o de Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces ahí también están las dos maneras de ver el versículo 2. ¿Ya? No sé si alguien más quiere mencionar algo antes de avanzar al 3. Ahí por lo menos a mí me parece que gracia y paz a vosotros. La gracia viene del Padre y también del Señor Jesucristo. Me parece a mí que por lo que como está traducido, no apuntaría bajo ningún punto que esté enseñando ese versículo, eh, Dios nuestro Padre, que se entienda como que es Padre nuestro y también del Señor Jesucristo. El versículo 2 me parece a mí que no es lo que dice. Ahí, como está traducido, es que la gracia y la paz vienen de Dios nuestro Padre y también la gracia y la paz vienen del Señor Jesucristo. Eso me parece a mí. Gracias, hermano. Ismael. Iba a decir lo mismo, que yo también entiendo que se refiere a, a que está incluyendo a esas dos personas de la Trinidad como dadores de gracia y de paz. No entiendo que sea Padre nuestro y además Padre del Señor Jesucristo, al menos en este texto. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar ahí? Avanzamos entonces al versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La textual dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Esas son las diferencias. Acá dice en los celestiales y en la otra es en los lugares celestiales. Y tampoco acá se añade el todo. Aquí dice quien nos bendijo en los lugares celestiales, y en la Valera dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Ya? Y acá, si se dan cuenta, dice quien nos bendijo en los celestiales, y acá dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, cambian un poco el orden, ¿ya? Pero no altera el sentido, el significado de lo que quiere decir el autor. Cuando dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, entonces al decirle bendito sea acá, ¿qué es lo que hace Pablo cuando dice bendito sea o bendito el Dios? Sabemos que lo está bendiciendo, pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica para él como apóstol que él parta diciendo bendito el Dios y Padre o bendito sea el Dios y Padre? ¿Qué entienden ahí? ¿Por qué bendecir a Dios?
¿Qué sentido tendrá el bendecir a Dios ahí? Es una forma de alabanza. Es una forma de alabanza a Dios por lo que dice que ha hecho, que es bendecirnos con toda bendición espiritual. Ya. O sea, podríamos decir, Pablo lo bendice porque Dios también lo ha bendecido. ¿O no podemos entender eso? O este bendito sea es inherente porque Él es Dios y Es Padre de que nuestro Señor Jesucristo. sí, eso iba a matizar con respecto a lo que dije, que no está diciendo por qué nos bendijo, por ejemplo, sino que está Ya. diciendo, oye, el Dios bendito, el bendito Dios, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entiendo yo que podría ser muy similar a que dijera el Santo Dios o Santo Dios, el Santo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entiendo que está dando, lo está mencionando más como un atributo de Dios, pero también entiendo que alabar a Dios es decir los atributos de Dios delante de su presencia, es reconocer los atributos divinos. ¿Ya? ¿Alguien más quiere opinar ahí? Bendito es santo, beato, bienaventurado. En su extensión más próxima, feliz, dichoso, por contraparte, infeliz, desgraciado. ¿Ya? Eso es bendito. Bendito. En el griego es bendito, alabado, bendecir, bendito, bienaventurado. Esas son las acepciones de la misma palabra que están ahí en el texto griego. Entonces podemos decir bendito, bienaventurado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, como decía Ismael, él parte bendiciendo, podemos decir, porque nos bendijo o no, yo entendería al menos que es porque bendice a Dios producto de lo que hace y reconociendo también lo que hace, pero principalmente por lo que es, que Él es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él lo bendice principalmente por eso. Vemos también, por ejemplo, en los salmos que David bendecía a Dios. De hecho, dice, venid y bendecid a Dios a una, todos los pueblos de la tierra. O venid a la casa de Jehová y bendecir su nombre, también dice el salmista. Entonces, el hecho de bendecir es algo que se hacía en el Antiguo Testamento, lo hacía el salmista, lo hacía David, lo hacía Salomón, lo hacían todos aquellos que se acercaban a este Dios altísimo, a este bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos los santos y fieles, entonces bendicen a Dios. Por el contrario, no lo maldicen como los impíos, sino que lo bendicen. Entonces, un atributo también de los creyentes o de la manera de conducirse de los creyentes para Dios es esta manera pública, porque el apóstol lo hace público al escribirlo en esta carta, de bendecir a Dios. Y también acá él dice, bendito sea Él, esto es súper importante, el Dios y Padre. Él dice Él, no son los dioses. Él dice el Dios. Entonces, un único Dios que tiene como padre, perdón, como hijo al Señor Jesucristo, ¿ya? Y el Señor Jesucristo, al ser el Hijo de Dios y Dios el Padre de Él, entonces nuevamente nos habla de las dos personas de la Trinidad que están acá Pablo mencionando. Y se me había olvidado, antes de que se me vuelva a olvidar, que en Hechos, volviendo al tema de Pablo y de Saulo, de los nombres antes que se me olvide, en Hechos 13:9 dice, entonces Saulo, acá Lucas escribiendo, recordemos que Lucas es el que escribe Hechos, dice entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, entonces acá dice, entonces Saulo, que también es Pablo, acá entonces nos da
la facilidad de entender que Saulo, el mismo Saulo de Hechos 9, es el mismo Pablo de Hechos 13, a quien se le menciona como Saulo, ¿ya? Para que también lo tengamos en el radar a la hora de entender por qué a Pablo, si se llamaba Saulo, se le pone ese nombre, ¿ya? Entonces, volviendo al punto de que Pablo, entonces, o Saulo, está escribiendo acá y poniendo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, mencionando a las dos personas de la Trinidad, dice que nos bendijo. Este que nos bendijo, entendemos o entenderíamos, deberíamos entender, que es este Dios, ¿no es cierto? Que es Padre del Señor Jesucristo. Este Dios, que es Padre del Señor Jesucristo, nos bendijo. ¿Y nos bendijo cómo? Con la mitad de la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con la mínima parte de la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo nos bendijo? Ahora sí quiero escucharles. ¿Cómo nos bendijo? Con toda bendición espiritual en Cristo. Con toda bendición espiritual. Con toda bendición. Imagínense lo importante de esto. Dios, que es Padre del Señor Jesucristo, el cual es bendito, este Dios no nos bendijo con la mínima parte, no nos bendijo con la mitad, con lo que sobraba, sino dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y aquí recordamos las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, consumado es, todo está hecho. En cuanto a la salvación, todo, absolutamente todo está hecho. En cuanto al plan de redención, todo está hecho. Entonces, ahora Él nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Haciendo un ejercicio, hermanos, ¿qué versículo de los evangelios, escuchen bien la pregunta, qué versículo de los evangelios podemos nosotros citar y decir efectivamente esto es lo que hace Cristo, bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? ¿Hay algún texto en los evangelios que nosotros podamos decir, Dios o Cristo en este caso, está apuntando a esto, a que nos va a bendecir con toda bendición espiritual? Que no va a haber nada con lo cual no nos bendiga espiritualmente hablando. Tenemos pasajes dichos del Señor Jesucristo, de lo cual nosotros podamos decir que Él, acá se cumple, por ejemplo, que Él nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Busquen nomás, les voy a dar tiempo para que busquen, y el primero que tenga ahí dice, yo tengo un texto en el cual podemos decir que estaba queriendo decir esto, que nos bendice con toda bendición espiritual. Les doy chance por si acaso mientras tanto. Por ejemplo, Eh, para... Dale nomás, dale nomás. Es que no tengo un versículo específico, pero en hebreo lo vimos harto eso. En hebreo hay hartos ¿Ya? versículos, pero específicamente no. Voy a ver si encuentro uno ahora. Sí, en Pero los en hebreo evangelios me hablamos mucho. interesa. Sí, 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 sí. Sí, pero en los evangelios, por ejemplo, yo diría, al menos a priori, que en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, este es Jesús hablando, y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas,
y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Ya? Después dice, nadie, en cuanto a su vida, dice, por esto me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla, hablando de su vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, en ese contexto está dado él, que Él vino a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, en ese sentido, entiendo yo que Él nos da esta vida y nos bendice con toda bendición espiritual. Si encuentran otro pasaje, hay varios. Si encuentran otro pasaje, voy a darles otro. Por ejemplo, en Juan 7:38, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ya? Entonces acá dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso estaba citando, no sé si lo recordamos, Ezequiel y Zacarías, que fue el texto que mayormente nosotros estudiamos, Zacarías 14:8, ya cuando habla de toda la bendición espiritual que iban a tener los creyentes. Y acá dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces estos versículos nos dan a entender también la vida y la vida en abundancia, los ríos de agua viva que fluyan del interior de la persona, como entonces Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, y Dios en este caso, como dice Pablo, entonces nos bendice con toda bendición espiritual. ¿Ya? No sé si alguien encontró algún otro texto. Hay demasiado. Por ejemplo, Romanos 8, versículo 1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya, pero está bien, pero habíamos dicho de los evangelios referente a las palabras que el mismo Señor Jesucristo había dicho, pero está bien el pasaje también que citas, ¿ya? ¿Hay algún otro, no, hermanos? Si no, preguntarles ahora, cuando dice con toda bendición espiritual, ¿cuáles son todas las bendiciones espirituales? ¿Podemos nombrar alguna? ¿Entendemos a qué se refiere? Cuando dice toda bendición espiritual, si dice toda, es porque entendería yo, si puede decir que son todas, podríamos al menos mencionar algunas. Ahora, ¿alguno de nosotros podría decir cuáles son esas bendiciones espirituales? Como por ejemplo el nuevo nacimiento, Ya, perfecto. ¿Alguna otra? el nuevo pacto, Ya. ¿Cuáles son todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales que Dios nos ha bendecido en Cristo? El nuevo pacto, el nuevo nacimiento. ¿Qué más? ser coherederos con Él, Ser coherederos con Él, ya. Se supone que estas cosas debiésemos tenerlas a flor de piel, si son todas las ser hijos bendiciones de espirituales. Dios, Tener Ya, acceso confiadamente al trono de la gracia. ya, perfecto. ¿Qué más? ser perfecto una vez y para siempre, Ya, perfecto. Hablando de Hebreos. ¿Qué más?
tener redención en su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo dice el mismo Efesios capítulo 7, capítulo 1, perdón, versículo 7. ¿Qué más? ¿Se nos ocurren más cosas o no? Con La toda patria bendición celestial. espiritual. Ya ser coherederos juntamente con Cristo y aparte tener una patria celestial, esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué El más? hecho de tener fe también, pues el tener fe en Él. El don de la fe que viene de Dios, correcto. Pensemos, ¿qué más? El ejercicio este de pensar. ¿Cuáles son todas las bendiciones espirituales? Cuando estemos ahí en prueba, en dificultades, nos Estar podríamos bajo la recordar gracia también. ¿Cuál, perdón? Estar bajo la gracia. Ya, estar bajo la gracia y no bajo la ira de Dios, ya. La misericordia de Dios. Ya, la misericordia de Dios, estar bajo la misericordia de Dios, con toda bendición espiritual. ¿Qué más podemos decir? Ser partícipes del amor de Dios. Ya, El Evangelio. ya, ser parte también del Evangelio, haber recibido el Evangelio. ¿Algo más o se nos acabaron las bendiciones espirituales? El poder interceder por otros. Ya, el poder interceder por otros, la oración. Ya, que el Señor nos escuche. ¿Qué otra bendición espiritual? Con toda bendición espiritual, dice acá Pablo. Nos ha bendecido, nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. ¿Qué más podemos decir ahí? Podemos decir también que parte de la bendición espiritual es haber sido contados dentro de la familia de Dios en el pacto hecho en Abraham. En el pacto, lo estamos viendo en Génesis, en el pacto hecho en Abraham, entonces en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros ahora por medio de Cristo, entonces formamos parte de esa familia espiritual, de esa simiente espiritual que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podríamos decir muchas cosas, quizás ahora no nos acordamos de todas, el Señor nos ayuda a recordarlas, porque nos hace bien el saber que este Dios, que es bendito, que es Padre del Señor Jesucristo, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y acá dice, en los lugares celestiales en Cristo. Entonces nos posiciona ¿dónde? ¿Dónde nos posiciona con todas estas bendiciones espirituales? El reino Adelante, de hermano Dios. Sandra. Claro, en el reino de Dios. Adelante, Eso hermano es lo que- Sandra. Sí, yo iba a decir eso mismo, iba a decir en los lugares celestiales, en el reino del Señor. Ya, Yo creo que la bendición más grande es saber que tenemos un lugar en el reino de Dios, en los cielos. ya. Gracias, hermana Sandra. Y lo importante de esto, de entender de que tenemos toda bendición espiritual, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, el medio de esta bendición espiritual es ¿quién? Cristo. Nuestro bendito Salvador, Cristo. En Cristo, entonces, nosotros tenemos toda bendición espiritual en aquellos lugares celestiales. Es en Él, es por medio de Él. Por eso es que bendito sea el Dios y Padre. ¿Por qué? Porque nuevamente es de nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo ha puesto ahí en la palestra, ya lo ha puesto como aquel que debe ser toda gloria y toda honra. Y Él bendice a Dios, ¿por quién? Por el Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y de nuevo dice, en Cristo. ¿Ya?
La textual también dice, con toda bendición espiritual en Cristo. Siempre es en Cristo. Toda bendición espiritual que tengamos en los lugares celestiales es en Cristo. Y esto también nos habla de que estas bendiciones espirituales, ninguna procede del hombre, ninguna procede de la humanidad, ninguna procede de ti, ninguna procede de mí, sino que todas proceden de Cristo, de aquel que es Hijo de Dios y de aquel que Dios utiliza para que en él tengamos toda bendición espiritual. Entonces, sería súper interesante entender que cuando estamos nosotros acá en la tierra y tengamos dificultades económicas, sociales, políticas, entendamos que nosotros ya tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros deberíamos empezar de a poco, ojalá sea de golpe, pero entendemos que Dios trabaja en nosotros, a poner la mira ¿a dónde? Uno de los Las cosas pasajes que, celestiales. claro, uno de los pasajes que pensé que íbamos a citar era el de Mateo, cuando Jesús dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque en el cielo ni el ladrón mina ni hurta, ni el hollín allá corroe. Entonces, es importante entender que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en aquellas cosas, en las cosas que de verdad importan. Entonces, igual es importante ir anexando ahora lo que de Hebreos hemos aprendido, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, menospreció lo oprobio, fue a la cruz y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, acá Pablo lo que está haciendo es poner la mira, es como que Pablo tomara el mentón de los creyentes y les dijera, miren toda la bendición espiritual con la cual tenemos en Cristo Jesús, toda esta bendición espiritual que tenemos en los lugares celestiales. Dejar tanto de mirar lo terrenal para enfocarnos en lo celestial y que sepamos que ya tenemos toda bendición espiritual, o sea, no nos falta nada. Por eso es que Pablo también decía que estamos completos en Él. Él lo es el todo en todos, dice acá, más adelante, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él ya lo llena todo. Entonces, cuando nosotros estamos deprimidos, estamos tristes, pensamos que nos falta algo, que tenemos necesidad de esto, de tal o tal cosa, debiésemos nosotros decir, oye, mira, sé que tengo esta necesidad física, pero también entiendo que Dios, como me cuida y como Él ya me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, Él también va a tener cuidado de mí acá en la tierra. Porque si me dio todo en lo espiritual, Él también puede darme todo acá en lo físico, en lo terrenal. Él puede hacerlo. Lo importante de nosotros es que sepamos que Él ya nos bendijo. Él, Dios, que es Padre del Señor Jesucristo, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces esto también nos va a llevar a estar pensando qué tan lleno nosotros entendemos que Dios nos ha hecho, porque Él ya ha llenado todo lo que a nosotros nos hacía falta en Cristo. Él nos dio toda bendición espiritual. Él ya nos hizo aceptos en el amado. Él ya obró en nosotros la redención que es por su sangre y perdonó nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Súper importante entender eso. ¿Alguien quiere decir algo ahí del versículo 3? Sí, yo quería agregar lo que dice en Primera de Juan, ya que tú lo estás mencionando. Primera de Juan, capítulo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Claro, ahí se resume lo que apuntaba también. Y súper importante entender que tenemos toda bendición espiritual. No sé si le tomamos el peso a esto, a entender realmente que tenemos toda bendición espiritual. Por muy majadero que suene, es que es así, tenemos toda bendición espiritual. Entonces debiésemos sabernos muy amados de Dios. Esto debiese impulsarnos
a amarle más cada día, a dejar nuestra vana manera de vivir, a despojarnos del viejo hombre, a pedirse llenos del Espíritu Santo, de tal manera que vivamos entendiendo que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque que el hecho que le esté diciendo que está en los lugares celestiales en Cristo no los priva de vivir esto en la tierra, no los priva de entender que, entendiendo que tienen toda bendición espiritual en los cielos, traspasar eso en la tierra, vivir de esa manera, entender, oye, yo tengo toda bendición espiritual que Dios me ha dado por medio de Cristo, entonces tengo que vivir bajo su gracia, bajo su voluntad, hacer lo que Él me pide, obrar de manera que agrade el corazón de Dios, trabajar para su obra y repartir de esta bendición espiritual. Hablar con otros de la gracia de Dios, hablar con otros de la necesidad que tienen de Él, para que, si Dios lo quiere, ellos también formen parte de todos los que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, esto permea nuestra vida terrenal. Si bien Pablo está diciéndoles todo lo que tienen en lo celestial, y entendiendo que la iglesia estaba en persecución también, y que Pablo, ojo, Pablo escribió esta carta estando preso, estando encarcelado. Pablo no lo escribió estando en el hotel, en su cuarto ahí con aire acondicionado, con personas que le tiraban aire. Él lo escribió estando en la cárcel. Esta carta que fue escrita, que fue dentro de las prisiones de Pablo, él dice, bendito sea el Dios y Padre. Imagínense él estando encadenado, estando en la humedad, en el frío de la noche, en el calor del día, estando en condiciones ambientales adversas, teniendo un trato adverso por parte de los romanos, por parte de los judíos. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos de nosotros, si no fuera por Dios, estaríamos quizás llorando, con ansiedad, con pánico, con temor? ¿Por qué? Porque estamos encarcelados. Pero Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre. Entonces, permea en su vida, estando encarcelado, todas estas verdades. Todas estas verdades. Y él las escribe y se las plasma acá a los hermanos y les dice, Él nos ha bendecido. Y lo está diciendo alguien que está preso. Y él dice, Él nos ha bendecido, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y cualquier otro inconverso podría decirle, pero ¿cuál bendición tienes? ¿Cuál es tu toda bendición espiritual que tienes si estás encarcelado? Estás siendo maltratado por judíos, por romanos, hay persecución, pero Pablo dice, bendito sea, porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que es súper importante, Pablo no lo escribe desde la comodidad, sino que lo escribe desde la incomodidad y entendiendo que Dios es el que le sustenta y obviamente guiado por el Espíritu Santo, él pone estas palabras ahí para los hermanos y les dice, somos bendecidos en cualquier circunstancia. Yo estando preso, soy bendecido con toda bendición espiritual. Y de repente nosotros estamos en situaciones que nos sacan un poco. El Señor permite ciertas situaciones muy pequeñas que si las comparamos con otros decimos, oye, es muy pequeño, pero aún así me saca. Aún así no logro ver toda la bendición espiritual con la cual Dios me ha bendecido en Cristo. Así que es súper importante, hermanos, para que, como nos dice Dios, vayamos renovando el entendimiento, vayamos renovando nuestra manera de vivir, vayamos avanzando, ¿ya? Es súper fácil decirlo estando acá, nosotros todos cómodos. Por eso es importante que una vez que lo entendamos, lo aprendamos, una vez que el Señor nos permita pasar por pruebas, por situaciones, nosotros entonces podamos, como Pablo, estando preso, decir, oye, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y saber que esa es una verdad inamovible en nosotros los creyentes, porque la obró Cristo para nosotros. ¿Ya? No sé si alguien más quiere decir algo ahí del versículo 3. ¿Algo que añadir, que comentar? Yo estoy bien, hermano. ¿Algo más que decir ahí? Si no, lo dejamos hasta acá porque ya vamos a estar en la hora. Así que si no hay más comentarios, hermanos,
Terminamos entonces en el versículo 3 de la carta ahí a los Efesios.